El 7 de abril de 1994 arrancó uno de los capítulos más oscuros y brutales de la historia reciente. En apenas 100 días, casi 1 millón de personas fueron asesinadas en Ruanda. Pero, si esto ya es impactante, lo que viene después es casi increíble. Una generación más tarde, esa misma Ruanda se ha convertido en una de las naciones más pacíficas y con mayor desarrollo de toda África. Es que es una paradoja tremenda. Por un lado, la Ruanda de 1994, un país hundido en el caos, donde vecinos mataban a vecinos en una auténtica carnicería. Y por otro lado, la Ruanda actual, un ejemplo de estabilidad y de crecimiento. La verdad es que es una transformación que cuesta creer. Así que la gran pregunta que nos hacemos es esa, ¿no? ¿Cómo es posible que una nación se reconstruya después de haber caído tan bajo? Bueno, pues para entenderlo vamos a tener que tirar del hilo de una historia muy compleja, una historia de división, de odio y, al final, de un esfuerzo de reconciliación absolutamente extraordinario. Muy bien, vamos a desglosar esta historia paso a paso. Empezaremos por el principio, por las raíces coloniales que sembraron la discordia. Luego, veremos cómo algo tan cotidiano como la radio se convirtió en un arma de odio masivo. A partir de ahí, nos meteremos de lleno en esos 100 días de horror, para después explorar cómo se intentó hacer justicia y, finalmente, cómo Ruanda ha intentado forjar una identidad completamente nueva desde sus propias cenizas. Para entender lo que pasó en el 94, es que es imprescindible viajar atrás en el tiempo. El genocidio no apareció de la nada, no fue algo espontáneo. Sus semillas se plantaron muchas décadas antes, en la época colonial. Fijaos, antes de que llegaran los europeos, los términos Hutu y Tutsi no describían tanto una etnia como una especie de clase socioeconómica. Los Hutus, la mayoría, eran agricultores, los Tutsis, ganaderos. Pero es que hablaban el mismo idioma, compartían cultura, vivían juntos. Las diferencias físicas, que a menudo se han exagerado, no eran para nada una barrera. Pero claro, todo esto salta por los aires con la colonización. Los administradores belgas, muy influidos por teorías raciales de la época, decidieron que la minoría Tutsi era superior. Les dieron el poder, la educación, los mejores puestos. Pero el punto de no retorno, el momento que lo cambió todo, llegó en los años 30. Crearon unas tarjetas de identidad que, por ley, clasificaban a todo el mundo como Hutu o Tutsi. De repente, una distinción social más o menos flexible se convirtió en una división racial, rígida y para toda la vida. ¿Qué pasó cuando Bélgica se fue? Pues que el poder pasó a la mayoría Hutu, que, llena de un resentimiento acumulado durante décadas, empezó a perseguir a los Tutsis. Damos un salto en el tiempo, a principios de los 90. La tensión política estaba por las nubes y en ese ambiente tan cargado entró en escena un nuevo y terrorífico protagonista, la propaganda de masas, difundida a través de algo tan simple como las ondas de radio. El gobierno del presidente Hutu Habyarimana se sentía acorralado por un grupo rebelde formado por exiliados tutsis, el Frente Patriótico Ruandés. Y los extremistas hutus del gobierno vieron en esta amenaza una oportunidad de oro. La usaron para atizar el miedo y hacerse más fuertes, presentando a todos los tutsis, sin excepción, incluso a los vecinos de toda la vida, como enemigos internos, como traidores. Y aquí es donde aparece la tristemente famosa radiotelevisión libre de Smil Collins. A ver, en un país donde la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, la radio lo era todo. Era la principal fuente de información. Y esta emisora se convirtió en un arma letal. Su mensaje era simple, directo y absolutamente deshumanizador. Se referían a los tutsis como Inyenzi, que significa cucarachas. Cucarachas que, decían, debían ser exterminadas. Y esto que vemos es la prueba de hasta qué punto se sistematizó ese odio. La radio repetía sin parar los llamados 10 mandamientos Hutu. Y no eran simples insultos, no. Eran literalmente un manual de instrucciones para la exclusión total. Prohibían los matrimonios mixtos, exigían que todos los puestos de poder fueran para Hutus, y lo más escalofriante, ordenaban a los Hutus dejar de tener piedad de los Tutsis. Estaban preparando psicológicamente a la población para lo que iba a venir. Y ojo, que esto no es una suposición. La geografía de Ruanda, llena de colinas, permitió a los investigadores medir el impacto de la radio con una precisión espeluznante. El dato es demoledor. En las aldeas donde la señal de la radio Mil Colinas llegaba con claridad, el número de asesinatos fue un 10% mayor. La propaganda no solo incitaba al odio, es que mataba directamente. Detrás de esta máquina de odio, por supuesto, había gente con poder y dinero. Un empresario muy rico llamado Felicien Kabuga no solo fundó y financió la radio, sino que también se encargó de que la gente tuviera las herramientas para trabajar, como decían ellos. En 1993, un año antes del genocidio, importó 500.000 de machetes. 500.000. Muchísimos más de los que se necesitaban para la agricultura. La preparación fue metódica, calculada y deliberada. El escenario ya estaba listo. La población estaba adoctrinada,
envenenada por el odio y además armada. Solo faltaba una chispa para que todo estallara. Y esa chispa llegó el 6 de abril de 1994. El asesinato del presidente Habyarimana fue la señal. En cuestión de horas, los extremistas hutus tomaron el control, asesinaron a los políticos moderados que podían oponerse y montaron controles de carretera por todo el país. La radio dio la orden y durante los siguientes 100 días la violencia se extendió como la pólvora. Y lo más terrible de todo es que los asesinos no eran solo soldados, eran civiles corrientes, eran vecinos matando a sus vecinos, a menudo con machetes. La masacre solo terminó cuando el Frente Patriótico Ruandés logró capturar la capital en julio. Y mientras Ruanda se desangraba, ¿qué hacía el mundo? Pues básicamente mirar para otro lado. La ONU retiró a la mayoría de sus cascos azules y las grandes potencias se negaron a llamarlo genocidio, porque eso les habría obligado a intervenir. Pero incluso en medio de esa oscuridad tan absoluta hubo gestos de una valentía increíble. El general Romeo Dalaya y sus pocos soldados desobedecieron órdenes para proteger a miles de personas. Y gente corriente como Paul Rusesabagina, un Hutu gerente de un hotel, lo arriesgó absolutamente todo para esconder y salvar a cientos de tutsis. Cuando el Frente Patriótico Ruandés detuvo la matanza, se encontró con un desafío monumental, casi impensable. ¿Cómo se puede impartir justicia en un país donde cientos de miles de personas han participado en un genocidio? La respuesta que encontraron fue un enfoque doble, a dos niveles. Por un lado, la ONU creó un Tribunal Penal Internacional para juzgar a los peces gordos, los políticos, los empresarios, los propagandistas que lo habían orquestado todo. Pero claro, ¿qué hacer con la inmensa mayoría de los asesinos? Para ellos, Ruanda recuperó un sistema de justicia tradicional llamado Gakaka, que eran básicamente tribunales comunitarios celebrados al aire libre en las propias aldeas. La escala de los tribunales Gaka es algo asombroso. Durante 10 años se celebraron más de 1.200.000 juicios. 1.200.000. Víctimas y verdugos, sentados cara a cara. El objetivo no era solo el castigo, sino también descubrir la verdad y, sobre todo, encontrar una manera de volver a convivir. Y aquí se ve muy claro cuál era el enfoque. Solo un porcentaje muy pequeño, los organizadores y los más sádicos, recibieron largas penas de cárcel. La gran mayoría de las sentencias se centraron en la reparación del daño. A los que habían saqueado se les obligaba, por ejemplo, a reconstruir las casas de sus víctimas. La confesión y el arrepentimiento, además, reducían muchísimo las penas. La idea era reconstruir la comunidad tanto o más que castigar el crimen. Pero bueno, después de la justicia venía el reto más grande de todos. ¿Cómo se construye una nación unida sobre las cenizas de tantísimo odio? El nuevo gobierno tomó una decisión radical. Y el punto clave es este. El gobierno de Paul Kagame prohibió por ley las etiquetas de Hutu y Tutsi. Se borraron de los carnés de identidad y desaparecieron del discurso público. La ideología oficial pasó a ser muy simple. Se acabaron las etnias, a partir de ahora solo hay ruandeses. Y punto. Y para que esta nueva idea calara de verdad, el país entero se convirtió en una especie de gran programa de reeducación. Se crearon campamentos de solidaridad, los Ingandano, donde se enseñaba una nueva historia nacional, una historia en la que las divisiones habían sido impuestas desde fuera por los colonizadores. Se cambiaron los libros de texto en los colegios y se apostó muy fuerte por un desarrollo económico que uniera a todos en un proyecto de futuro común. Y así llegamos al final de esta increíble historia de transformación. Ruanda ha conseguido una paz y una prosperidad que en 1994 parecían absolutamente imposibles. Pero la pregunta final, la gran pregunta, sigue flotando en el aire. Es una cuestión muy compleja que nos deja pensando si la unidad impuesta por decreto es suficiente para sanar las cicatrices más profundas del alma de una nación.